Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Lo primero que le quiero decir es, bueno, muy feliz día del estudiante. Todos somos estudiantes y vivimos aprendiendo constantemente. Bueno, aprendemos cada día, ¿sí? De nuestras experiencias, aprendemos de un niño, aprendemos siempre de un libro, de un amigo, de nuestros padres también, ¿sí? Y bueno, esto no es fácil porque ser estudiante no es fácil, ¿no? Ni sencillo tampoco porque es un largo camino que nunca termina. Es por eso que el saber es uno de los caminos que más recompensas y satisfacciones da. Bueno, sabemos que en cada uno de ustedes están depositados sueños, grandes metas, ¿sí? Desafíos, y debemos vencer toda adversidad para ser mejor en cada ciclo de aprendizaje. Bueno, como docente, junto con la profesora Sabrina, nuestro compromiso es apoyarlos en concretar eh, sus ideales, ¿sí? Para ser mejores personas y profesionales. Así también contribuyendo en la construcción de cada uno de ustedes. Ustedes no tienen que mirar los tropiezos que hay en el camino, ¿sí? Sino que tienen que mirar hacia adelante, hacia donde están las metas y los sueños que se propusieron, ¿sí? Aprender, aprender, ¿sí? La educación es un privilegio que pocos tienen, ¿sí? Por eso que sin la educación no podemos entender a muchos de los pueblos y sus diferentes culturas. Y bueno, y estaremos destinados, si no entendemos a los pueblos, ¿sí? Y a las diferentes culturas, estaremos destinados a caer en los mismos errores que durante años, ¿sí? Nos persiguen. Bueno, dicho esto y tomándome unos minutos para saludarlos por su día, en la clase de hoy los voy a acompañar en la lectura de otro de los textos de Pablo Freire, ¿sí? Que es un autor, bueno, que estuvimos trabajando estos días y que en el texto del Grito Manso describe cuáles son aquellos elementos que forman parte de todas situaciones educativas. Si nos ubicamos un poco en los temas que estuvimos trabajando, hemos visto en el texto de Marie, ¿sí? Que lo vimos en la primera clase, que él propone que el análisis de la educación, del fenómeno educativo, puede hacerse desde la epistemología, ¿sí? Es por eso que Freire analiza, ¿sí? Y luego describe una serie de elementos que forman y conforman toda la situación educativa y toda la práctica educativa, ¿sí? Que se corresponde al nivel micro del fenómeno educativo que estuvimos viendo. Bueno, bien, para ubicarnos un poco en el texto del Grito Manso, siempre es importante que a cada autor que vayamos leyendo lo vayamos contextualizando, si los conocemos, y también tenemos que tener presente, bueno, que este es un capítulo de un libro que tiene como el título, como bien mencioné, El Grito Manso, ¿sí? En el cual Freire utiliza metáforas para querer expresar sus ideas y los pensamientos que subyace, que hay detrás de estas ideas que expresan en sus escritos, que sería casi como un poco contradictorio pensar en la posibilidad de un grito que sea manso, ¿sí? Él lo llama como una llamada a rebelarnos contra una educación injusta, ¿sí? Comercializada y elitista, fomentada por las políticas neoliberales de los gobiernos sudamericanos, ¿sí? Bueno, es importante también decir que esta es una obra polifónica. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que está escrito por varias voces y además es una obra póstuma. Esto significa que ha sido publicada una vez que Pablo Freire ya falleció, ¿sí? Porque esto fue publicado en el año 2003 y él ya había fallecido. Bueno, buena parte del libro lo componen transcripciones, ¿sí? Es como ahí dice, ustedes lo pueden ver en la diapositiva, el primer texto de Freire se titula Feliz y desafiado, que son las palabras de agradecimiento, perdón, al recibir el doctorado en la Universidad de San Luis, acá en Argentina, ¿sí? Bueno, el segundo texto es Práctica de la Pedagogía Crítica, que luego iremos desarrollando. El tercer apartado o capítulo, ¿sí? Se presenta como elementos de la situación educativa, ¿sí? Y el cuarto es la lucha, perdón, se llama La lucha no se acaba, se reinventa.
que corresponde a la transcripción de preguntas y respuestas efectuadas durante el seminario que le hicieron como en una conferencia. El quinto y el último texto se refiere al título La confrontación no es pedagógica, sino política, que, bueno, según se advierte, ¿no?, es parte de una conferencia de prensa que al parecer dio el autor en Argentina. Bueno, el libro concluye con 3 textos. Los 2 primeros están escritos desde una misma lógica, ¿sí?, y explicitan esta vez el contexto en el que se escriben, ¿sí?, poniendo en contexto un poco su historia y su vida. Seguramente muchos de ustedes vieron documentales sobre donde se relata la vida de Paulo Freire. Bueno, él ha sido una persona perseguida por los gobiernos de las dictaduras militares y buena parte de su obra ha estado censurada durante todo este tiempo, ¿sí? Bueno, volviendo un poco a la contextualización de este seminario que él dio a un grupo, que él se lo dio a un grupo de docentes, ¿sí?, en el año 93, esto fue posterior a la vuelta de la democracia en los países latinoamericanos. Bueno, bien. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Esto fue un poco introductorio para contextualizar el grito manso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice Paulo Freire? Primero parte por preguntarse a qué llamamos situación educativa, ¿sí? Él dice que claramente de que no es cualquier situación, ¿sí?, de la que estamos hablando, porque si no hay muchas situaciones. Por ejemplo, en un almuerzo, o podemos pensar en un viaje o un encuentro con amigos, ¿sí? Todas estas son situaciones. Pero él, ¿a qué lo va a llamar situación educativa? Él lo llama a la relación educativa típica, ¿sí?, que se da entre profesores y alumnos, en donde muchas veces esas situaciones que se dan en un contexto, de relación de dominación, y en muchas otras situaciones esas relaciones promueven o proponen la creación de un pensamiento crítico, ¿sí?, que libere esta discriminación que hace en diferentes concepciones de educación. Esta liberación que él lo llama, bueno, educación bancaria, educación liberadora, ¿sí?, que es lo que ustedes estuvieron viendo en la clase pasada con la profesora Sabrina. Bueno, volviendo un poco a lo que sería la acción educativa, ¿sí?, es la relación típica que se da entre docentes y alumnos, que Freire lo llama, mejor dicho, educadores y educandos, ¿sí? Él utiliza mejor estos conceptos, prefiere llamarlos así a los profesores y a los alumnos. Él dice que en toda situación educativa hay elementos constitutivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la constituyen, que la conforman, que están presentes siempre y forman parte de toda práctica educativa y de cada situación también educativa. Bueno, esos componentes, ¿sí?, que son el de educador o educadora, con los educandos, que serían, bueno, los alumnos, alumnas, asocia a cada una de estas partes que conforman este binomio a una tarea o a una actividad que tiene como responsabilidad la tarea del educador, que sería la de enseñar, mientras que la del educando sería la de aprender, ¿sí? Pero, a ver, esta situación educativa y este vínculo educativo no se da aislado, ¿sí?, sino que siempre tiene lugar en un espacio, ¿sí?, en un espacio que, bueno, él considera que siempre va a ser un espacio de tipo pedagógico, y tiene que estar pensado y diseñado para que esa situación pueda tener lugar, ¿sí?, pero además siempre va a ser referencia que, más allá de que ese vínculo sea de un espacio físico o concreto, que puede ser, por ejemplo, el aula, también esa aula, esa institución educativa está enmarcada en un determinado contexto que nos exige que hagamos una mirada más macro de esa situación. Podemos poner, por ejemplo, la situación de pandemia que estamos viviendo. En este contexto estamos teniendo una relación educativa en el que el espacio habitual, que es el aula, hoy no puede ser posible, ¿sí?, porque
Esto es porque hubo un contexto internacional y nacional que hizo que tomemos esta decisión, esta metodología en relación a esto. Bien, otra de las variables que hizo de forma que forma parte de la situación educativa tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Siempre toda situación se da un espacio, pero también se da en un tiempo, ¿sí? Y Freire no solo habla de tiempo cronológico, sino que también habla de tiempo pedagógico. Es decir, cómo voy a usar este tiempo, ¿sí? Que yo tengo para la situación de la enseñanza, ¿sí? Para enseñar lo que quiero enseñar, o para promover o para desarrollar esas reflexiones que quiero desarrollar. Entonces, él habla explícitamente y también, bueno, concretamente de cómo aprovechar ese tiempo de la manera más eficaz posible, pero también pensar siempre al servicio de qué va a estar, ¿sí? El tiempo, qué tiene la enseñanza y el servicio de quién, ¿sí? Y al servicio de quién. Porque él sostiene que toda práctica educativa es una práctica política, ¿sí? Que tiene propósitos y fines. Entonces, Freire dice, este tiempo educativo al servicio de quién lo vamos a utilizar. Bueno, en este texto realiza un texto muy crítico de cómo se está utilizando los tiempos en los sistemas educativos actuales y dice, bueno, que muchas veces ese tiempo va en contra de los propios intereses de los niños y de los jóvenes que se están educando, ¿sí? Otro de los elementos que forma parte de la situación educativa tiene que ver con los contenidos curriculares, ¿sí? Que bueno, ahí lo pueden ver, ¿qué serían estos contenidos curriculares? Bueno, pedagógicamente serían los objetivos, los objetos más que nada cognoscibles, ¿sí? Esto significa que todos aquellos objetos que tienen la posibilidad de ser conocidos serían los temas que uno define en su programa, por ejemplo, de una materia, para que sean aprendidos por el grupo de alumnos, ¿sí? Que van a formar parte de esa práctica educativa. Lo que dice Paulo es que cada esos temas que uno selecciona para que el alumno o alumna aprenda, siempre debe ser presentado tratando de promover el ejercicio de la curiosidad por parte de los estudiantes. Él vuelve a recuperar el concepto de tiempo cuando habla de los contenidos y dice que además de promover la curiosidad, el profesor dice que siempre debería dar lugar a que haya tiempo para preguntas, ¿sí? Y también para respuestas. Si esto tiene que ver con una concepción dialógica de lo que él habla de la educación, esto tiene que ver con lo que se mencionó en la clase pasada, ¿sí? Lo que mencionó la profesora Sabrina de la concepción dialógica, ¿sí? Y también hace referencia el autor a que cada uno diseña y propone una práctica educativa, ¿sí? El que hace esto tiene que asumir los límites de la libertad, ¿sí? Él sostiene que en cierta medida, en cierto momento, es bueno poner límites para que pueda tener lugar la escucha del otro. Y ahí él plantea un ejemplo particular que él ha tenido que vivir, ¿sí? Un niño que le preguntaba de manera insistente a su padre hasta que el padre le responde poniendo un límite, ¿sí? Y entonces dice que es muy importante en toda práctica educativa asumir los límites de la libertad. Además del espacio, de los tiempos y de los contenidos curriculares, otro elemento de la práctica educativa tiene que ver con los objetivos, ¿sí? No solamente es qué voy a enseñar, ¿sí? Que esto tiene que ver con los objetivos, sino para qué voy a enseñar. Y esto tiene que ver con la direccionalidad de la educación, es decir, el objetivo, él no está pensando en decir que mis alumnos comprendan la diferencia entre educación bancaria y educación liberadora, o que mis alumnos sepan sintetizar, ¿sí? Estas dos educaciones, ¿sí? Sino que tiene que ver con cuestiones más profundas, ¿sí? Que ya la profesora Sabrina les planteó, que tiene que ver con las concepciones de la manera de ver el mundo, ¿sí?
tiene que ver para qué quiero educar. Bueno, básicamente Paulo Freire lo tiene muy claro, ¿sí? Y para promover, él dice que es para promover personas críticas, ¿sí? Que puedan darse cuenta de la situación en la cual se encuentra, ¿sí? Para poder liberarse de esa situación de opresión en la que están inmersos. Y esto hace también a que tengamos que reflexionar acerca de qué lugar voy a diseñar, ¿sí? Esa situación educativa desde posiciones más bien autoritarias o más bien habilitando instancias democráticas. Bueno, él sostiene que en toda situación educativa dice que quien enseña aprende al enseñar, ¿sí? Y quien aprende enseña al aprender, ¿sí? Esta relación dialógica entre estas dos personas no es que el educando va a estar escuchando y aprendiendo del educador, sino que estos roles se van intercambiando de manera constante. Pero eso implica pensar la situación educativa y posicionarse en una posición más democrática que autoritaria. Bueno, esta cuestión de los objetivos y de la direccionalidad de la educación está vinculada con la politicidad, ¿sí? De la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda práctica educativa es una práctica política, ¿sí? Vinculando a esta cuestión de la politicidad de la educación, siempre va a revelar dos características de la situación educativa, que son la estética y la ética, ¿sí? Freire explica que, que toda práctica educativa va a ser éticamente bella y siempre va a estar atravesada por principios éticos y por cuestiones vinculadas a principios morales. Bueno, bien, estos serían los elementos que siempre van a estar formando una situación educativa, es decir, que toda práctica educativa tiene lugar entre dos sujetos que se dan un espacio temporal determinado, pero también un espacio pedagógico, y también en un tiempo pedagógico determinado. Siempre va a indicar la producción de un conocimiento, el conocer, el aprender de ese conocimiento que uno tiene acerca del mundo. Esto es el propósito de toda práctica educativa. Pero bueno, además también siempre va a ser una práctica política, porque va a estar atravesada por un posicionamiento de las personas que están participando, ¿sí? de esa situación educativa, y siempre va a estar envuelta en sueños, es decir, que involucra valores y proyectos, ¿sí? Y además es una práctica bella y ética, como bien mencioné. Bueno, se destaca que los docentes deben tener 3 saberes, ¿sí? Que se deben dar y llevar consigo en su tarea de educador. Bueno, la primera es cambiar es difícil, pero es posible, ¿sí? Esto quiere decir que nadie puede dar clases sin tener la convicción, ¿sí? Ni la seguridad de lo que siente o piensa, ¿sí? Y hace ya que si esto sucede, no puede ofrecer cambio en la transformación, ¿sí? Así sea un pésimo educador, es fundamental tener convicciones y transmitir el valor de la transformación. Es necesario aprender a escuchar, ¿sí? No puedo hablar si no escucho, ¿sí? Esto implica un acto de discriminar, ¿sí? Y no minimizar al otro, ¿sí? No tratar de ridiculizarlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿cómo puedo comprender a un alumno de una villa si ya tengo prejuicios, ¿no? Nosotros debemos lograr que los alumnos, pese a las circunstancias, ¿sí? Logren superar los obstáculos, ¿sí? Y no alejarnos de ellos, ¿sí? Porque de ser de tal manera, sino al contrario, bueno, es acercarnos más. Bueno, enseñar no es transferir contenidos de su cabeza a la cabeza de los alumnos, ¿sí? Bueno, es posibilitar que los alumnos desarrollen su curiosidad, ¿sí? Y tornando un poco la crítica, ¿sí? Produzcan el conocimiento con colaboración de los profesores. Bueno, la complejidad educativa es tal que debemos considerar los elementos que conduzcan a un buen proceso educativo, ¿sí? Y deben haber una necesidad de inventar situaciones creadoras de saberes, porque sin ellas la práctica educativa no podía darse, ¿sí? Porque los saberes y virtudes deben ser creadas e inventadas por nosotros, ¿sí? O sea, nadie nace generoso ni crítico, sino que nacemos con estas posibilidades, pero debemos crearlas también. Porque cada uno de nosotros es un proceso, es un proyecto y no es un destino, ¿sí? No nacemos generosos ni críticos.
Freire en su práctica docente aprendió la necesidad de la coherencia, ¿sí?, entre lo que hacía o lo que decía, y aceptar el protagonismo de que no soy el único en el mundo, ¿sí? Por eso hay que tener el respeto al derecho de los otros. Bueno, la lucha no se acaba, se reinventa. Nosotros debemos convencer a los jóvenes de que la realidad, por difícil que sea, puede ser transformada, ¿sí? La historia no termina con la historia individual de cada uno de nosotros, sino si nosotros no hacemos nuestra parte, eh, no construiremos nunca la generación siguiente, ¿sí? La utopía, bueno, educadora, ¿sí? Debemos trabajar para hacer que nuestra sociedad sea más vivible, más deseada, ¿sí?, para todo el mundo y para todas las clases sociales, ¿sí? Como organizar la resistencia, ¿sí? Hay que reinventar las formas de acción, de la acción política, ¿sí? Empezando por nosotros, por nuestro barrio, por nuestra localidad, que a lo que votamos cumplan con lo que dicen, con sus promesas, ¿no? Bueno, y esta pregunta de ¿se acabó la historia ideológica? ¿Se acabó la historia de ideologías, clases sociales? Bueno, la historia no se acabó, sigue viva y es de lucha, ¿sí? O sea, las clases sociales están ahí siempre manifestándose. La explotación no terminó, ni los derechos son irreversibles, ¿sí? Es por eso que debemos lograr el cambio en la actitud docente, ¿sí? En primer lugar, se debe estar destinado a cambiar, ¿sí? En segundo, tiene que tener clara su posición política y en tercero, tiene que tener coherencia con lo que dice, ¿sí? Disminuir también la distancia entre el discurso y su acción. Bueno, no es posible desde la pedagogía del movimiento no es posible trabajar quietos, ¿sí? Tenemos que siempre estar continuamente andando, ¿sí? Esto significa que aún estando sentados estamos abiertos al cambio y a la diferencia. A veces aprendemos con el igual, pero también aprendemos con el diferente, ¿sí? Una pedagogía del movimiento es una pedagogía de apertura hacia el otro, aunque siempre existe la tentación del rechazo social, que es distinto. Por eso debemos afrontar desde la docencia la desesperanza imperante, ¿sí? Debemos encontrar esperanza en la desesperanza. Es por eso que es necesario ser más humildes, ¿sí?, en relación a nuestra tarea histórica, ¿sí?, individual, porque soy uno entre miles, ¿sí? Y la historia sigue después de uno. Entonces, lo mínimo que se haga siempre va a ser útil. La confrontación no es pedagógica, sino política, ¿sí? Cambiando el tiempo histórico, aun si la problemática es la misma, las formas de lucha no lo son, ¿sí? Porque nunca cambian la necesidad de buscar nuevos cambios de lucha, ¿sí? La crisis no es propia de educación, sino que la crisis es de la sociedad, ¿sí?, en su totalización. Es por eso que la confrontación no es pedagógica ni política, ¿sí? Los políticos bajo nuestra presión siempre cambian. Hay que reinventar los caminos de comunicación, ya que nosotros debemos afrontar la comunicabilidad y la tarea política, cambiarla es difícil, pero siempre es posible, ¿sí? Bueno, ¿cuál es su modo de ver la situación de los sectores populares latinoamericanos en el contexto de la actual política neoliberal? Bueno, Freire señala dos cosas. En contra de lo que se cree, el gran poder del discurso neoliberal reside más en su dimensión ideológica, ¿sí?, y política, que en su dimensión económica, ¿sí? Es decir, que la realidad no es así, no es así la realidad, ¿sí? O sea, está hecha así, y no porque ella quiera, ¿sí?, sino porque ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad es así porque, estando así, sirve a determinados intereses del poder, ¿sí? Nuestra lucha es cambiar esta realidad y no acomodarnos ni tampoco moldearnos en ella. Bueno, el pragmatismo neoliberal, no hablar más de formación, tenemos que tratar de no hablar más de formación, sino del entrenamiento, ¿sí? Esto limita con la buena capacitación para producir, ¿sí?, para nosotros. En cambio, el buen ciudadano es el buen hombre, ¿no?, o la buena mujer, ya que siendo buenos podrán ser luego buenos médicos, buenos educadores, ya que somos gente antes que especialistas siempre.
Habla así de su pedagogía de la gentificación, la cual apunta a formar buenas personas y no solo especialistas, ¿sí? Primero somos mujeres o somos hombres antes que algo. Esta posición debemos asumir para frenar y derrotar con el neoliberalismo. Bueno, en la siguiente diapositiva, en el seno de este modelo que no solo excluye las clases populares, sino la clase media, ¿no cree que en el futuro la lucha de clases se dará por apropiación de conocimiento? Bueno, se habla de la muerte de la ideología, sí, pero solo hay una manera de matarlas y es ideológicamente. Cuando dice que se acabaron las clases sociales, Freire se justifica con que lamentablemente la explotación sigue y donde sigue la explotación siguen las clases sociales, ¿sí? Ya que una es explotadora y la otra es explotada. Las clases sociales son productos históricos, ¿sí? Y como tales cambian históricamente. En el marco de este fatalismo neoliberal, ¿cuáles son sus reflexiones con respecto a la educación popular? Bueno, la concientización pasa por la toma de conciencia, ¿sí? Pero la profundiza si hemos sido capaces de cambiar el mundo natural. Si mediante nuestra intervención hemos sido capaces de agregar algo que no estaba, ¿cómo no vamos a hacer, no vamos a cambiar el mundo de la cultura, de la política o de la explotación de las clases sociales? Para Pablo Freire no fue, sí, o sea, Pablo Freire no fue, sigue siendo porque la historia está ahí. Esperando que hagamos algo con ella, ¿sí? Esperando que enfrentemos el fatalismo neoliberal que inmoviliza. Bueno, para finalizar es importante decirles que como docentes tenemos la responsabilidad no de intentar amoldar a los alumnos, sino de desafiarlos, ¿sí? En el sentido de que ellos participen como sujetos de su propia formación. Y al mismo tiempo tenemos que tener convicciones, ¿sí? Y si no soy capaz de dar testimonio de ellas, pierdo mi base ética. Si soy un pésimo educador porque no sé transmitir el valor de la transformación. También hay que aprender a escuchar, ¿sí? Ya que es escuchando que se aprende a hablar. No puede hablar bien quien no sabe escuchar. Donde, bueno, aprender a escuchar implica no minimizar al otro, ni tampoco ridiculizarlo, y ser conscientes de la postura de cada uno, ¿sí? Para no decir una cosa y estar haciendo otra. Bueno, un buen proceso educativo nos impone la necesidad de inventar situaciones creadoras de saberes, ¿sí? Saberes y virtudes que deben ser creadas, ¿sí? Inventadas por nosotros, porque somos nosotros los que estamos siendo, ¿sí? Cada uno de ustedes y de nosotros es un proceso y un proyecto y no es solamente un destino. Es preciso bueno, que en mi propia experiencia social, en mi propia práctica, yo descubra los caminos para hacer mejor lo que quiera hacer, siempre teniendo coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, aquí ha finalizado el teórico. Si tienen dudas al realizar las actividades de la clase, no duden en consultarnos en la plataforma de la selección de consultas. Bueno, saludos.